el dolor y provocan estados de euforia. Antaño los hombres elogiaban las virtudes de estas sustancias, las consideraban dones del cielo. Durante el siglo pasado comenzaron a condenarlas, alegando que eran un azote para la humanidad. Hubo un tiempo en que la marihuana, la cocaína, el opio, el éxtasis, el LSD, incluso la heroína eran perfectamente legales. Hoy libramos una guerra contra ellas. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Esas plantas y drogas o nosotros? Las drogas suponen una amenaza para la sociedad. Es como un orgasmo que dura 5 horas. Las drogas producen el mayor éxtasis que puede alcanzar el hombre. Adictos, drogas ilegales, cocaína. Los señores de la droga llaman a este lugar la calle del oro. Aquí llegan toneladas de hojas de coca procedentes de Nicaragua, Perú, Bolivia o Ecuador para convertirse en el polvo granuloso que es la cocaína. La cocaína llega a Florida y a la costa este en aviones que despegan en pistas situadas en la jungla o en cualquier cosa que flote. A través de México, por tierra o por aire, alcanzan Texas y la costa este. Todos los años, 150 millones de toneladas van a parar a las manos de 15 millones de norteamericanos y de medio millón de adictos. La primera vez que me metí cocaína fue... Me sentí como si estuviera en un túnel y alguien aporreara el lateral de un edificio de metal. La cabeza te hace bum bum y el corazón late a toda velocidad. Es lo que llaman el subidón. En su camino desde los mercados mayoristas de hojas hasta los traficantes de la calle que la venden por gramos, la cocaína pasa por 6 fases. Varios guardias supervisan el traslado de la cosecha de hojas hasta aisladas plantas de procesamiento, donde las transforman en un producto que se vende a $192.000 el kilo en los Estados Unidos. El dinero impulsa la oferta y la adicción es el motor de la demanda de una droga que desafía todos los esfuerzos de la ley para acabar con su consumo. Era mejor que el sexo. Mejor que lo mejor que había probado jamás. La sensación es indescriptible. El crack dejaba mi mente en un estado en el que no me importaba nada ni nadie. Mi principal objetivo era consumir cocaína. Me daba igual cuáles fueran las consecuencias. En el precio que pagan quienes consumen cocaína y su terrible derivado, el crack, está incluida la posibilidad de morir. La cocaína puede parar en seco un corazón y matar todos los tejidos cardiovasculares con los que entre en contacto. Nadie es inmune a sus efectos y sus víctimas van desde estrellas de Hollywood hasta jóvenes estudiantes. Hace un momento hablaba con 2 de nuestros compañeros sobre un joven de 18 años al que acababan de traer en estado comatoso por una sobredosis de cocaína. Su temperatura era de 42 grados y no conseguimos bajársela. Literalmente se coció. La cocaína estimula el corazón y acelera tanto su ritmo que pierde sincronización. Y esto es lo que se denomina fibrilación ventricular. Una fibrilación ventricular significa que el corazón no funciona y la persona muere muy rápido. Simplemente te desplomas y mueres. A lo largo de toda su historia, la cocaína ha sido clasificada erróneamente dentro del grupo de los narcóticos, medicamentos que tienen un efecto depresivo sobre el sistema nervioso cuando es un poderoso estimulante. La cocaína activa la norepinefrina, la dopamina y la serotonina, compuestos químicos que estimulan el movimiento, la excitación y los sentimientos de placer. Cuando nos ponemos nerviosos, nos asustamos o nos sobresaltamos, el cerebro tiene que hacernos reaccionar para que no lleguemos a una situación de peligro. La cocaína produce los mismos efectos en nuestro cerebro, solo que en ocasiones en las que no es necesario que eso suceda. De todas las drogas ilegales de Norteamérica, lo que hace a la cocaína tan única es su poder de adicción a un sentimiento de placer. En un experimento llevado a cabo en 1972, los científicos inyectaron cocaína a varios monos y les colocaron en una situación que les obligaba a decidir entre ver a otros monos o recibir inyecciones de droga en cantidades ilimitadas, pero en un aislamiento completo. Los monos decidieron quedarse solos con la cocaína e incluso la preferían a la comida, hasta el punto de que algunos murieron de hambre. Esta es la sorprendente prueba de lo poderosa y peligrosa que puede ser la adicción a la cocaína tras una sola dosis.
Pero antes de convertirse en una de las drogas más adictivas del mundo moderno, la cocaína no era más que una docena de alcaloides o compuestos químicos naturales que se encontraban en las hojas de la planta Erythrocylon coca. Los antiguos habitantes e indígenas nativos de Sudamérica las masticaban para aumentar sus energías. Las antiguas tribus andinas creían que era un regalo de los dioses y reservaban sus placeres para los sacerdotes y los miembros de la realeza. Con el tiempo, su uso se extendió al pueblo llano, que consumía estas hojas para superar la fatiga provocada por el aire de los Andes, poco abundante en oxígeno. La utilizaban. Cuando hacían una pausa, en lugar de tomarse un café como nosotros, mascaban hojas de coca, que en realidad es chupar coca. Se metían un montón de hojas en la boca y un poco de una sustancia alcalina y las chupaban durante 45 minutos. Así conseguían un efecto que no es tan diferente del que produce una taza de café con toda su cafeína. En su hábitat natural, la hoja de coca no era más que un estimulante herbal que carecía de efectos secundarios. Pero eso pronto cambiaría, ya que en 1850 los secretos de la coca atrajeron la atención de un médico italiano. La persona que dio a conocer esta sustancia a los europeos fue principalmente un hombre llamado Paolo Montegassa, un neurólogo italiano. Le encantaba la coca. Solía decir, por ejemplo, que preferiría vivir 10 años con coca que 100.000 sin ella. La fama de la coca llamó la atención de una empresa farmacéutica alemana. Allí la hoja entró en contacto con la química moderna en 1860, año en que Albert Niemann aisló su principio activo mientras investigaba las propiedades químicas de la droga. El científico llamó a esa sustancia cristalina cocaína. Niemann extrajo de la hoja sus sustancias moderadoras, creando involuntariamente la droga más adictiva del mundo. Un Frankenstein químico derivado de la naturaleza y sin embargo muy antinatural. Poco después quedó patente que la cocaína poseía extrañas propiedades para alterar el humor, algo con lo que jugaron las primeras películas. Aunque Niemann buscaba una droga que fuera beneficiosa para la humanidad, su descubrimiento tendría el efecto contrario. Pasada una generación, la cocaína ya era conocida como el tercer azote del mundo, por detrás del alcohol y el opio. Otro genio maligno andaba suelto por el mundo sin que nadie lo supiera. Antes de que se pusiera coto a sus nocivos efectos, la cocaína llevó al caos durante varias décadas a quienes subestimaron su poder. Is this something really good? It's nothing like it. First thing you know, you'll want nothing else but. En 1863. La cocaína llega a los Estados Unidos como un ingrediente desconocido del vino Mariani, un vino patentado por un químico corso del mismo nombre. Nadie había oído hablar antes de la cocaína ni sabía lo que era, pero a todo el mundo le gustaba. Tuvo un éxito enorme y amasó una fortuna con su producto. Era un promotor muy astuto y sagaz. Había conseguido que 3.000 médicos firmaran la promoción del vin Mariani. Además, entre sus consumidores se encontraban muchas celebridades, personas como Thomas Edison. Cuentan que el Papa León XIII jamás iba a ningún lugar sin llevar una petaca de este vino bajo su túnica. De hecho, Mark Twain compró grandes cantidades de vino Mariani y se las hizo llegar a Ulysses Grant, quien se consumía por un cáncer de garganta y luchaba contra terribles dolores para escribir sus memorias. Lo consideraban un tónico vigorizante que resultaba de gran ayuda para mitigar el malestar ocasionado por cualquier tipo de dolencia. El vino Mariani era oro líquido. Aunque los consumidores estadounidenses no estaban familiarizados con su misterioso ingrediente, al ver lo mucho que a la gente le gustaba, ciertos astutos empresarios empezaron a añadírselo a todo lo que podían. La cocaína era un filón para las ventas. Una de las mejores ideas fue la de John Stave Pemberton.
En una época en la que los movimientos en favor de la abstención exigían que se prohibiera el alcohol, Pemberton inventó una bebida no alcohólica y por tanto sana, una combinación de agua mineral con una buena dosis de cocaína. El motivo que llevó a Pemberton a crear este reconstituyente es muy simple, lo utilizaba para tratar su adicción a la morfina. El brebaje de Pemberton alcanzó tal popularidad que otro hombre, Asa Calver, compró su fórmula y con ella creó un imperio y un símbolo nacional. Candler fue quien introdujo los taburetes en los establecimientos. Así la gente podía entrar y decir, ponme un estímulo. Y por un par de peniques les daban un vaso de Coca-Cola, de la clásica, de la que tenía cocaína. Y sí, se sentían mejor y con más energías. Lo anunciaban como reconstituyente para recuperar la energía y además de un gran remedio para el dolor de cabeza. Todo eso por 5 centavos. Hay muchos carteles en los que aparece un militante del movimiento en favor de la abstención bebiendo un vaso de Coca-Cola para recuperar fuerzas mientras clama contra el alcohol. No podían imaginar que después la cocaína sería mucho más odiada que los licores. En cuanto a la adicción a las drogas se refiere, Pemberton sustituyó la morfina por la cocaína. Pero el atractivo de la cocaína no se detuvo en un tónico reconstituyente de agua mineral y burbujas. Amasó una fortuna como ingrediente de los medicamentos que no necesitaban receta médica, como infusiones o estimulantes. Y si consideramos que una medicina es buena si quita el dolor, entonces la cocaína es el remedio perfecto. La cocaína, como la morfina antes que ella, estaba considerada un remedio milagroso y uno de los grupos que más partido sacó de ella fue la Asociación de la Fiebre del Heno. Como la cocaína estrechaba los vasos sanguíneos, parecía que podría ser una cura apropiada para los enfermos de asma. Por eso muchos preparados para combatirla contenían cocaína o coca. En 1890 la cocaína ya está en todas partes y se usa para todo. Los jugadores de béisbol la consumen en el diamante, algo que en estos momentos hubiera supuesto su expulsión del partido. La cocaína se envía a los astilleros y a los campos para que los obreros afroamericanos puedan trabajar más tiempo y sin cansarse. Incluso se populariza esta sustancia en uno de los libros más vendidos de la época, La solución del 7%. En él aparece como la droga favorita del sagaz y osado Sherlock Holmes, quien se la inyecta ansioso todos los días. Con sus largos y blancos dedos ajustaba la delicada aguja e introducía la afilada punta en la carne. Después presionaba el diminuto émbolo y volvía a hundirse en el sillón forrado de terciopelo con un largo suspiro de satisfacción. Las historias de Sherlock Holmes nos ayudan a comprender la primera epidemia de la cocaína, porque todas comienzan con una actitud favorable hacia las drogas. Se tolera su consumo y además entusiasma. Pero con el paso del tiempo, digamos unos 20 años, la gente empieza a cambiar de opinión. Ven los efectos que tiene a largo plazo, las paranoias, el comportamiento violento, y de repente sienten un gran miedo a la cocaína. En esta época en que la cifra de adictos a la morfina no dejaba de aumentar entre los veteranos de la guerra civil y la de alcohólicos alcanzaba cotas muy elevadas, se utilizó la cocaína para curar ambas dependencias. El tratamiento llamó la atención de un joven neurólogo austriaco, su nombre Sigmund Freud. Freud se dedicó a estudiar esta sustancia mágica, como él mismo la llamaba. Creía que simplemente te hacía más normal. Era algo maravilloso que te daba energía, mejoraba tus nervios y te hacía sentir mejor en general. Para Freud era la droga maravillosa. Ansioso por estudiar los efectos de esta droga, Freud decide convertirse en una especie de conejillo de indias para experimentar con ella y empieza a administrársela a sí mismo. Tras uno de sus primeros experimentos, Freud anota cómo la droga aumenta su excitación sexual cuando se encuentra con su prometida y plasma sus sentimientos en una carta de amor para ella. Pobre de ti, princesa, cuando llegue. Te besaré hasta la saciedad y te alimentaré hasta que no puedas más. Y si te resistes verás quién es más fuerte. Si una jovencita que no come lo suficiente o un hombre grande y salvaje que tiene cocaína en el cuerpo.
Freud se volvió adicto a la cocaína antes incluso de saberlo. La consumía por la mañana, por la tarde y por la noche. Como hombre de ciencia que era, notó todas sus emociones, su temperatura corporal y su potencia muscular. Tras varios meses consumiendo cocaína, Freud publicó un famoso documento en el que detallaba lo que él denominaba los maravillosos efectos estimulantes de la droga de acero. Creyó que era la respuesta a muchos problemas psicológicos. Si alguien llegaba a su consulta deprimido, Freud le daba un poco de cocaína. Decía que era una droga milagrosa. Y si al día siguiente el enfermo regresaba y seguía deprimido, le daba un poco más. La adicción a la droga le costó cara a Freud. Pero fue la verdad sobre la droga la que casi le destroza. Tras los estudios realizados por otros notables científicos sobre el fenómeno de la cocaína, las pruebas eran abrumadoras. La droga maravillosa de Freud no es más que un fraude. Un médico llamado Erlenmeyer hizo un doble estudio a ciegas que consistía en administrar cocaína a adictos a la morfina y llegó a la conclusión de que no les hacía ningún bien. Y de hecho predijo que sería el tercer gran azote de la raza humana después del alcohol y del opio. Tras el desafío que le lanzaron Erlenmeyer y otros, Freud vio cómo empezaba a cuestionarse su reputación. Entonces se marchó de Viena y se trasladó a París para dejar atrás su historia con la cocaína. Nunca volvió a consumirla. En París, Freud reconstruyó su carrera y se convirtió en el fundador del psicoanálisis moderno y de la interpretación de los sueños. Irónicamente, fue la cocaína la que le inspiró aquellos sueños tan vívidos de sus comienzos. Pasados algunos años regresó a Viena y al llegar descubrió que ya no se utilizaba cocaína para tratar las depresiones. Se había encontrado una aplicación médica legítima para esta sustancia, una que aún hoy se usa. Un contemporáneo de Freud llamado Carol Kohler empezó a utilizarla como anestesia en la cirugía ocular. Hasta aquel momento, para realizar una intervención de cataratas, había que utilizar anestesia general, éter. La gente lo pasaba fatal, vomitaba, y en esa situación un movimiento podía destruir la visión. Pese a su dudoso valor médico, la cocaína se utilizó extensamente en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. La que contenían ciertos medicamentos perfectamente legales y patentados que no requerían receta, causaría estragos en las vidas de quienes la consumieron en exceso, pero seguía sin haber leyes que la prohibieran. Entonces cundió el pánico debido a una popular creencia completamente errónea, la de que la cocaína era la causante de la violencia de los afroamericanos contra los blancos. En una atmósfera cargada de odio racial, el miedo a la violencia inducida por el consumo de cocaína se sumó a una reacción violenta por parte de los blancos que al final modificaría definitivamente y para siempre la situación legal de esta droga. Hace 100 años la cocaína era un producto de importación legal y barato que en los Estados Unidos se utilizaba de forma generalizada como reconstituyente y estimulante. El doctor Hamilton Wright, comprometido con la cruzada antiopio, incluso sugirió que se suministrara cocaína a los estibadores y trabajadores de los muelles afroamericanos para incrementar su productividad. Y así se hizo. Y de una anfetamina para el trabajo pasó a ser un estupefaciente de ocio que se consumía no por voluntad propia, sino precisamente por falta de voluntad propia. Tras la guerra civil se prohibió el consumo de alcohol a las minorías. Fue una segunda guerra civil. En los estados del sur imperaban políticas animadas por sentimientos racistas que afirmaban que un afroamericano ebrio era peligroso. Con el tiempo ese razonamiento se extendió también a la cocaína. Originariamente, todas nuestras leyes en materia de drogas se basaban en el racismo, en los prejuicios contra las minorías étnicas y sus costumbres especiales. En otras palabras, todas esas leyes se basan en la creencia de que en la sociedad existe una clase que sabe controlarse y otra que no. El hecho de que no se debiera permitir embriagarse a ciertas clases de personas era una creencia muy extendida en la política norteamericana del momento. En 1901, el Senado de los Estados Unidos aprobó una resolución presentada por Henry Cabot Lodge para prohibir la venta de bebidas alcohólicas y opiáceos a todas, y cito, aquellas razas no civilizadas. Estaban incluidos los pueblos aborígenes, los esquimales, los hawaianos, los trabajadores del ferrocarril y los inmigrantes de las ciudades portuarias. La cocaína escapó a dicha resolución porque era una sustancia bastante desconocida más allá del sur. Una década después fue el centro de atención del país cuando los titulares anunciaron: la cocaína es la nueva amenaza del sur.
La droga se vio envuelta así en las tensiones raciales del momento. A finales del siglo XIX y principios del XX era una práctica bastante común linchar a los negros. También fue el momento en que se les despojó de sus derechos, de modo que había mucha tensión entre blancos y negros, y se tendía a explicar gran parte de la violencia de los negros contra los blancos, aduciendo que tomaban cocaína. En aquel momento eran muchos los blancos que pertenecían a organizaciones racistas sumamente violentas como el Ku Klux Klan. Se consideraba que la cocaína fomentaba la violencia y se opinaba que la droga y sus consumidores eran peligrosos y debían estar controlados. El 8 de febrero de 1914, el New York Times publicó un artículo en portada titulado «Negros adictos a la cocaína, la nueva amenaza del sur». Y en él se explicaba que el consumo de esta sustancia afinaba su puntería y les hacía resistentes a las balas. Al intentar detener a un negro que hasta la fecha había mostrado siempre un comportamiento pacífico, pero que enloqueció por los efectos de la cocaína, un oficial de la policía sacó su revólver en defensa propia, colocó el cañón sobre el corazón del negro y disparó. Pero la bala ni siquiera hizo que el hombre se inmutara y tampoco lo consiguió un segundo disparo. Eso forma parte de la mitología de las drogas que surgió a finales del siglo XIX. Entonces, circulaban muchas historias y la frase de moda en el sur era «negro bajo los efectos de la cocaína». En los periódicos contaban que los agentes de la ley decían necesitar balas de mayor calibre para utilizar contra las personas negras cuando se encontraban bajo la influencia de la cocaína, porque de lo contrario no podían abatirlas. A los ojos de la sociedad blanca, la indignante conducta de los afroamericanos iba de mal en peor cuando el sexo se añadió a los problemas que ocasionaba la cocaína. A la gente le preocupaba que si un hombre afroamericano tomaba cocaína, llegara a alcanzar un grado de excitación sexual que le impulsara a violar a todas las mujeres blancas que viera. En mi opinión, una vez más, esto no tenía tanto que ver con las drogas como con los temores y las tensiones raciales. Como había sucedido con el opio en San Francisco 50 años antes, la idea de que se pudiera utilizar una droga para seducir a las mujeres blancas fue la gota que colmó el vaso. Los estados sureños por fin prohibieron la cocaína. Sin embargo, este veto tan solo hizo de ella un producto ilegal, pero no imposible de conseguir. Los limpiabotas y los muchachos de los periódicos se convirtieron en camellos. Por 10 centavos un cliente podía conseguir una dosis. Por $0,25 le entregaban dentro de un pastillero la cantidad necesaria para un día. Pero esta ley tan solo tenía un alcance local. Aún no había leyes federales contra el consumo de ninguna droga en los Estados Unidos. En algunos estados del sur era un delito que los afroamericanos consumieran cocaína, pero no había restricción alguna en lo que a utilizar medicamentos que contuvieran esa sustancia se refiere. El razonamiento era el siguiente. Es legítimo consumir una droga para sentirse mejor cuando uno está enfermo, pero no es legítimo consumirla para cambiar el estado de ánimo cuando ya se está bien. Irónicamente, era el uso medicinal de la coca lo que producía la adicción. Tras 4 décadas de consumo incontrolado, las medicinas que contenían cocaína fueron epidemia. El punto culminante de nuestra adicción, de la adicción de los Estados Unidos, probablemente se alcanzará en torno al año 1900. Según las estimaciones, alrededor de un 5% de la población de este país era adicta a una o más de esas drogas. Existía un gran problema de adicción entre las mujeres blancas de clase media que vivían en las zonas rurales. El centro de la epidemia de la cocaína eran el fraude y el engaño. Los fabricantes de medicinas patentadas se negaban a incluir los ingredientes en las etiquetas de los medicamentos panacea, pues ocasionaban ridículas reclamaciones. Sin saberlo, hombres, mujeres y niños ingerían dosis de cocaína. Al final, algo llamó la atención del Congreso sobre el problema. Se trataba de un artículo publicado en el Collier's Magazine por un periodista llamado Samuel Hopkins Adams. La crédula América ingerirá grandes cantidades de alcohol, opiáceos y narcóticos. Una amplia variedad de drogas diversas que van desde potentes y peligrosos fármacos depresivos para el corazón hasta insidiosos estimulantes del hígado y, por encima de todos los ingredientes, un fraude simple y llano. Adams descubrió irregularidades en falsos informes publicitarios de enfermedad, adicción y muerte causadas por medicinas patentadas. Esta situación empujó al Congreso a aprobar la Ley de Alimentos y Estupefacientes de 1906. Era una ley que no prohibía las drogas. Aún no existían leyes nacionales que adoptaran esa medida.
La cocaína, la morfina, la heroína, el opio y la marihuana se consumían habitualmente y resultaba muy fácil conseguirlas, pero la ley de alimentos y estupefacientes contribuyó a reducir la adicción. La ley exigía que los medicamentos que creaban dependencia llevaran una etiqueta en la que se indicara esa particularidad y también su contenido. Como resultado de dicha regulación, hubo que retirar del mercado la mayoría de las medicinas patentadas. Los fabricantes de Coca-Cola dejaron de utilizar el ingrediente que había hecho su producto tan atractivo, pero conservaron su nombre. Los activistas antidroga temían que la cocaína nunca se prohibiera absolutamente a nivel nacional, porque para ello sería necesario efectuar cambios radicales en la ley, una enmienda constitucional. Pero existía otra opción, aunque nadie pudo entonces imaginarla. No surgiría como consecuencia del problema que tenía Norteamérica con las drogas, sino de una epidemia que asoló China durante varios siglos. El opio procedente del Lejano Oriente cambiaría el consumo de cocaína en América. La primera prohibición federal para contener la epidemia de la cocaína en los Estados Unidos tuvo sus orígenes en una epidemia causada por otra droga en otro país. Esa nación era China y la droga el opio. China agonizaba inmersa en una desesperada adicción al opio. Los británicos impusieron ese estupefaciente en el país por medio de la guerra. Durante 100 años China tuvo que soportar los estragos causados por el opio, una terrible situación que se describía una y otra vez. El hábito de fumar opio arroja a familias enteras a la ruina, empuja a dilapidar todo tipo de propiedades y conduce a la ruina al propio hombre. Desgasta la carne y la sangre hasta que la piel comienza a caerse formando bolsas y los huesos quedan tan desnudos como cabañas de madera. Cuando el adicto al opio haya empeñado todas sus posesiones, empeñará también a su esposa y venderá a sus hijas. Los misioneros americanos instaron a los Estados Unidos a redactar un tratado internacional para prohibir el comercio de opio en el mundo. El tratado exigía que Norteamérica aprobara una legislación interna para respaldarlo. Fue precisamente la aprobación de dicho tratado la oportunidad que la oposición antidroga necesitaba para instituir una ley nacional sobre estupefacientes sin tener que promulgar una enmienda constitucional. El Congreso decidió que la ley se basaría en los poderes del Congreso para gravar y regular el comercio interestatal y de ese modo controlar las drogas recetadas por los médicos. Por fin, los activistas antidroga disponían de un medio para crear la primera ley nacional sobre estupefacientes, que figura dentro de la ley tributaria Harrison de 1914. La ley Harrison no fue el principio de algo, sino la culminación de unos 15 años de trabajo para conseguir un cierto control sobre los estupefacientes en los Estados Unidos, iniciativa que había encontrado muchos obstáculos porque existía una cierta sensación de división entre las políticas federales y estatales debido a la estricta construcción de la Constitución. Pero la ley Harrison amplió la Constitución porque decía que, en efecto, podía controlar las prescripciones de los médicos, algo que hasta entonces se pensaba era responsabilidad del Estado. El Congreso no conseguía ponerse de acuerdo sobre las drogas que había que regular. La heroína quedó fuera, pero pronto se incluyó. Incluso la cafeína era candidata. Los legisladores sureños aprovecharon la oportunidad para incluir una droga de su elección. Insistieron en que fuera la cocaína. Corrieron esta carrera con gran inteligencia y superaron toda oposición. Los argumentos que presentaron eran ridículos. Contaron historias de hombres negros que violaban y asesinaban a familias blancas y adujeron que ese era un gran problema en el sur. El racismo puso a la cocaína junto al opio, la morfina y la heroína en el ámbito de la ley tributaria Harrison, la primera ley federal sobre drogas. Básicamente lo que se consiguió con esta ley fue gravar con un impuesto a las personas que manejaban las drogas y exigir a los farmacéuticos, boticarios, médicos, importadores y distribuidores que elaboraran unos registros minuciosos. Obviamente, era una manera de saber si un médico prescribía estas sustancias sin control alguno. En la nueva ley federal, la posesión de cocaína era ilegal, salvo en el caso de médicos o farmacéuticos autorizados. Algunos productos
con cocaína que sobrevivieron a la ley de alimentos y estupefacientes fueron legislados como no existentes. La ley Harrison cambió la legislación sobre la cocaína y también modificó la creencia del sur de que la cocaína no era apta para el consumo humano. Tan solo había una droga en la ley Harrison que no podía formar parte de un medicamento para el que no fuera necesaria receta, la cocaína. Esto pone de manifiesto el cambio de la imagen de dicho estupefaciente desde 1880, cuando se la consideraba buena para los jugadores de béisbol, hasta 1914, año en que ya no se podía encontrar ni una sola gota ni un medicamento sin receta. Los médicos podían despachar cocaína siempre que acataran la ley Harrison, que establecía el pago de un impuesto anual, la necesidad de mantener registros precisos y la obligación de prescribir dichos medicamentos únicamente por un tratamiento médico. ¿Pero qué significa exactamente tratamiento médico? ¿Dar cocaína a un adicto entraría dentro de esa consideración? Hasta 1914 era perfectamente legal que un médico prescribiera estas drogas para tratar una enfermedad. No obstante, abastecer a un adicto era algo completamente diferente. En 1919 el Tribunal Supremo tomó una decisión al respecto y declaró que la adicción no era una enfermedad, por lo que un médico no podía recetar drogas sin salirse del marco de la legalidad. El resultado fue un mercado negro. A principios de los años 20 la cocaína dejó de ser una droga que se recetaba. Los médicos ya no la despachaban y otras medicinas libres de las trabas impuestas por la ley Harrison la sustituyeron. Mientras tanto, dio comienzo la vida de la cocaína fuera de la legalidad. Los agentes de la Agencia Federal de Narcóticos, una división de reciente creación del Departamento de Hacienda y Aduanas, intentaron acabar con la droga por medio de métodos policiales. Sin embargo, la cocaína jamás llegó a desaparecer por completo. En el Hollywood de los años 20 estaban de moda las fiestas clandestinas en las que corrían ríos de cocaína que recibían el nombre de bailes de nieve. Muchas estrellas de Hollywood de gran renombre sufrieron sobredosis o tuvieron problemas con las drogas. Entonces en la meca del cine se empezó a censurar y hacer el vacío a los adictos conocidos y el consumo descendió. La idea de declarar una droga ilegal a nivel nacional en los Estados Unidos era un concepto completamente moderno. Antes del siglo XX, tan solo un puñado de estados habían prohibido el consumo de cocaína o de otras drogas. Pero el proceso democrático hizo de la cocaína una sustancia controlada. No obstante, durante el proceso el gobierno creó de forma involuntaria nuevos problemas sociales. Convirtió a consumidores y adictos en criminales. Cerró las clínicas en las que se proporcionaba droga a los toxicómanos, encarceló a los médicos y arrojó a la cárcel tanto a consumidores como a adictos. Deseoso el gobierno de controlar estas drogas, puso en marcha una triple estrategia. La primera medida consistía en aumentar las penas a quienes consumieran estupefacientes. En segundo lugar, recurrieron a la exageración. Intentaron hacer creer a los ciudadanos que el consumo de drogas tenía consecuencias desastrosas. Pretendían evitar que la gente las probara, aunque solo fuera una vez. Y la tercera parte de la estrategia era el silencio. Esta era la medida preferida y consistía en dejar de hablar de las drogas, por ejemplo en los colegios, y en que no aparecieran por ningún lugar. La nueva ley sobre drogas, al igual que Albert Niemann, quien dejó suelto un genio mortal con su síntesis de la cocaína, inició una imprevista cadena de acontecimientos que cambiaría el mundo. Estoy totalmente convencido de que el Congreso de 1914 jamás habría aprobado la ley Harrison de haber sabido la pesadilla en la que todo esto se transformaría. Un mercado negro de 400.000 millones de dólares, prisiones abarrotadas, violencia y corrupción. Esa pequeña ley crearía un cambio radical en la forma de ver a los consumidores de drogas. El uso de la cocaína ilegal cayó en picado durante la Gran Depresión. Pero en los rebeldes 60 regresó. Una década después, esta sustancia se afianzó como la droga más novedosa, actitud característica de la era disco, y una cultura de negación impulsó su consumo. En los años 80 el consumo de cocaína ya era toda una epidemia.
Con el fin de responder a la demanda, los productores sudamericanos decidieron recurrir a métodos sofisticados e implacables para llevar la cocaína a manos de los estadounidenses. En aquel país era la droga del poder, del sexo y del glamour, la personificación de los Estados Unidos en la década de los 80. Tan solo la fuerza de voluntad del gobierno y la determinación de los ciudadanos de esta nación podría detener su avance. A finales de los años 20, el consumo de heroína había alcanzado cotas sin precedentes. Cuando la epidemia comenzó a remitir, tuvo lugar una repentina oleada de consumo de cocaína. A finales de siglo se repitió el mismo modelo. De 1970 a 1990 el consumo de cocaína y de heroína fue similar. Pero durante la epidemia moderna se produjo un increíble aumento de la criminalidad. Debido a la violencia que se atribuye específicamente a la heroína, surgió un código nacional completamente nuevo que sometía a todas las drogas, legales e ilegales, a la regulación federal. Pero no fue solo el consumo de heroína lo que llevó a los legisladores estadounidenses a pasar a la acción. De hecho, fue quienes la consumían lo que llamó la atención del presidente de los Estados Unidos. La mayoría de la gente no se da cuenta de que la guerra original contra las drogas, declarada de forma oficial por el presidente Nixon, fue fruto de la preocupación por los soldados americanos que se encontraban en Vietnam. Pues un año antes, muchos habían comenzado a consumir heroína. Su adicción se convirtió en un gran problema que preocupaba sobremanera al presidente y a la administración, pues temían que la heroína acabara con las tropas estadounidenses en Vietnam. Durante el gobierno de Nixon se suprimieron las antiguas leyes federales sobre drogas de los libros de derecho. Un régimen moderno las hizo competencia del Departamento de Justicia y del Departamento para el Control de los Estupefacientes. Como en 1914 seguía siendo ilegal poseer cocaína sin autorización, pero las penas y los métodos policiales eran mucho más duros. El consumo de cocaína continuaba aumentando. El factor que impulsó su consumo fue la creencia de que la cocaína era algo moderno. Rolling Stones la definió como el polvo de las estrellas de América y el New York Times escribió sobre ella: es el champán de las drogas. A mediados de los 80 la cocaína era la reina. La que antes fuera una droga de élite se había convertido en la droga del pueblo. Para responder a la demanda en el país entraba todos los años una media de 150 toneladas. Despite our best efforts, illegal cocaine is coming into our country at alarming levels, and 4 to 5 million people regularly use it. El aumento de la oferta fue la fortuna que se podía amasar con una droga cuyos costes de producción ascendían a tan solo unos peniques. En los años 80, el de la cocaína se convirtió en un negocio que movía miles de millones. Ni todos los policías y ejércitos del mundo pueden detener un negocio con un margen de beneficios del 17.000%. Por ejemplo, si yo pudiera fabricar este boli por $1 para luego venderlo por 17.000, el gobierno jamás podría pararme. La cocaína genera tanto dinero en efectivo que los cárteles tienen poder suficiente como para enfrentarse a gobiernos legítimos. En el narcotráfico se mueve tanto dinero negro que blanquearlo se ha convertido en un negocio derivado de la venta. Ese flujo de dinero, más difícil de ocultar que la misma droga, convirtió a los traficantes de las calles en millonarios. Ni siquiera puedo comprender lo que es tener tanto dinero como tenía yo. Le daba a ese tipo 3.000 pavos al día para que me siguiera y me protegiera, porque no quería que me hicieran daño ni que me quitaran las drogas. Se invierte mucho dinero en introducir las drogas en los países y mucho también en detener el tráfico. Se gastan miles de millones en conseguir los equipos y a las personas necesarias para mantener la cocaína fuera de los Estados Unidos. La guerra contra las drogas se ha convertido en un juego del gato y el ratón con tecnología punta. Aunque es imposible estimar el montante que se paga por la cocaína ilegal, la cantidad que se destinó a poner punto y final al tráfico durante el mandato de Reagan fue 15 veces superior a la que utilizó el presidente Nixon cuando se declaró abierta la guerra. Winning the crusade against drugs will not be achieved by just throwing money at the problem. Your government will continue to act aggressively, but nothing would be more effective
than for Americans simply to quit using illegal drugs. Los Reagan, con Nancy a la cabeza, comenzaron una campaña muy seria para ampliar los movimientos ya establecidos de padres. We want you to help us create an outspoken intolerance for drug use. For the sake of our children, I implore each of you to be unyielding and inflexible in your opposition to drugs. When somebody offers you drugs, what do you say? En la década de los 80 surgió una iniciativa antidroga diferente que se centraba sobre todo en lo que se conocía como movimiento de padres. La campaña de Nancy Reagan, Di No, recogió a la perfección ese espíritu. Entonces se produjo un descenso muy significativo en el consumo de drogas ilegales, especialmente entre la gente joven. El consumo esporádico de drogas comenzó a descender, pero para la administración Reagan la batalla no había terminado. There's a new epidemic, smokable cocaine, otherwise known as crack. It is an explosively destructive and often lethal substance which is crushing its users. It is an uncontrolled fire. El crack tuvo un gran éxito en este país. Es cocaína cocinada hasta quedar reducida a su base y se fuma en lugar de esnifarse. El proceso libera una dosis altamente concentrada en el cerebro mucho más rápido que antes. Para quienes lo consumen, el crack es más barato y más adictivo. Un gramo de cocaína cuesta unos $100. Una piedra de crack, 10 o 20. Pero normalmente un adicto a esta droga suele gastarse entre $300 y $400 a lo largo de una noche de fiesta para conseguir un subidón, algo que los consumidores habituales describen como orgasmo corporal. En la guerra contra las drogas, la aparición del crack fue un asalto devastador a las ciudades de América, perpetrado por los cárteles de drogas colombianos que cada vez eran más poderosos. Es justo decir que los Estados Unidos y el mundo en general están inundados con el dinero, la corrupción y la violencia de las drogas ilegales. Y no me refiero a la que causan las drogas, sino a la que se deriva del comercio ilegal de estos estupefacientes. Mientras que los cárteles recaudan unos $80.000 millones anuales, los estadounidenses ven como en cada año fiscal aumenta el presupuesto destinado a la tecnología punta necesaria para librar la guerra contra las drogas. Es una batalla constante, no tiene fin. Primero fue la heroína, después llegó la cocaína y luego el crack. Los responsables de esta lucha y quienes tomamos parte en ella sabemos que se trata de una batalla constante. Todas las generaciones tendrán que enfrentarse a un desafío que se les planteará en términos de ¿debería consumir esa sustancia o no? Después de 35 años, he llegado a la conclusión de que, aunque no se puede ayudar a las personas con tratamientos, sí se les puede brindar una educación. Y es que al final, tras hacer todo lo humanamente posible, el problema está en que las drogas realmente funcionan y muchas personas las quieren. Desde que se sintetizara por primera vez en el año 1860, la cocaína ha sido una de las sustancias más adictivas del mundo. La han elogiado y despreciado alternativamente, la han exaltado como una droga maravillosa y condenado como el tercer azote de la humanidad. Tras la maligna sombra de la droga se encuentra un compuesto químico que nos hace la vida durante unos breves instantes más agradable, y eso es lo que tiene enganchados a Norteamérica y al mundo. Compuestos químicos que estimulan el movimiento, la excitación y los sentimientos de placer. Cuando nos ponemos nerviosos, nos asustamos o nos sobresaltamos, el cerebro tiene que hacernos reaccionar para que no lleguemos a una situación de peligro. La cocaína produce los mismos efectos en nuestro cerebro, solo que en ocasiones en las que no es necesario que eso suceda.
De todas las drogas ilegales de Norteamérica, lo que hace a la cocaína tan única es su poder de adicción a un sentimiento de placer. En un experimento llevado a cabo en 1972, los científicos inyectaron cocaína a varios monos y les colocaron en una situación que les obligaba a decidir entre ver a otros monos o recibir inyecciones de droga en cantidades ilimitadas, pero en un aislamiento completo. Los monos decidieron quedarse solos con la cocaína e incluso la preferían a la comida, hasta el punto de que algunos murieron de hambre. Esta es la sorprendente prueba de lo poderosa y peligrosa que puede ser la de la cosecha de hojas hasta aisladas plantas de procesamiento, donde las transforman en un producto que se vende a $192.000 el kilo en los Estados Unidos. El dinero impulsa la oferta y la adicción es el motor de la demanda de una droga que desafía todos los esfuerzos de la ley para acabar con su consumo. Era mejor que el sexo. Mejor que lo mejor que había probado jamás. La sensación es indescriptible. El crack dejaba mi mente en un estado en el que no me importaba nada ni nadie. Mi principal objetivo era consumir cocaína. Me daba igual cuáles fueran las consecuencias. En el precio que pagan quienes consumen cocaína y su terrible derivado, el crack, está incluida la posibilidad de morir. La cocaína puede parar en seco un corazón y matar todos los tejidos cardiovasculares con los que entre en contacto. Nadie es inmune a sus efectos y sus víctimas van desde estrellas de Hollywood hasta jóvenes estudiantes. Hace un momento hablaba con dos de nuestros compañeros sobre un joven de 18 años al que acababan de traer en estado comatoso por una sobredosis de cocaína. Su temperatura era de 42 grados y no conseguimos bajársela. Literalmente se coció. La cocaína estimula el corazón y acelera tanto su ritmo que pierde sincronización. Y esto es lo que se denomina fibrilación ventricular. Una fibrilación ventricular significa que el corazón no funciona y la persona muere muy rápido. Simplemente te desplomas y mueres. A lo largo de toda su historia, la cocaína ha sido clasificada erróneamente dentro del grupo de los narcóticos, medicamentos que tienen un efecto depresivo sobre el sistema nervioso cuando es un poderoso estimulante. La cocaína activa la norepinefrina, la dopamina y la serotonina en el dolor y provocan estados de euforia. Antaño los hombres elogiaban las virtudes de estas sustancias, las consideraban dones del cielo. Durante el siglo pasado comenzaron a condenarlas, alegando que eran un azote para la humanidad. Hubo un tiempo en que la marihuana, la cocaína, el opio, el éxtasis, el LSD, incluso la heroína eran perfectamente legales. Hoy libramos una guerra contra ellas. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Esas plantas y drogas o nosotros? Las drogas suponen una amenaza para la sociedad. Es como un orgasmo que dura 5 horas. Las drogas producen el mayor éxtasis que puede alcanzar el hombre. Adictos, drogas ilegales, cocaína. Los señores de la droga llaman a este lugar la calle del oro. Aquí llegan toneladas de hojas de coca procedentes de Nicaragua, Perú, Bolivia o Ecuador para convertirse en el polvo granuloso que es la cocaína. La cocaína llega a Florida y a la costa este en aviones que despegan de pistas situadas en la jungla o en cualquier cosa que flote. A través de México, por tierra o por aire, alcanzan Texas y la costa este. Todos los años, 150 millones de toneladas van a parar a las manos de 15 millones de norteamericanos y de medio millón de adictos. La primera vez que me metí cocaína fue... Me sentí como si estuviera en un túnel y alguien aporreara el lateral de un edificio de metal. La cabeza te hace bum bum y el corazón late a toda velocidad. Es lo que llaman el subidón. En su camino desde los mercados mayoristas de hojas hasta los traficantes de la calle que la venden por gramos, la cocaína pasa por 6 fases. Varios guardias supervisan el traslado